del cielo. La Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tenancingo y la Radio Cristo Rey presenta su programa Raíces Guadalupanas, un programa que busca acercar las tradiciones, festividades y costumbres cristianas a nuestros hermanos migrantes que se encuentran lejos de su tierra. Raíces Guadalupanas, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa Raíces Guadalupanas en esta mañana del 5 de agosto, con el gusto, con el placer de saludarle, agradeciéndole a Dios que ya estamos en comunicación con usted, iniciando una nueva semana, y bueno, pues a través del 88.3 de FM, a través de Radio y TV Cristo Rey, y a través de www.diocesisdetenancingo.mx. Vaya un cordial y afectuoso saludo para toda esta región sur del Estado de México, así como también para los amigos que nos escuchan y nos ven en el interior de la República, en diferentes estados y más allá de nuestras fronteras. Saludos, gracias por estarnos escuchando y viendo. Y en esta mañana, pues también quiero comentarles que está el Santo Jubileo aquí en la Santa Iglesia Catedral. En este momento está expuesto el Santísimo. Quien guste venir a hacer su visita al Santísimo Sacramento, quien quiera venir a platicar con Jesús Eucaristía, y por supuesto también habrá confesiones y las misas. Está el Santo Jubileo aquí en la Santa Iglesia Catedral. Me da mucho gusto recibir aquí en el programa, tenía rato que no venía, el profesor Tirso Rodríguez, reapareciendo. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido a Raíces Guadalupanas. Bien, gracias a Dios, Lara. Pues una vez, como dices tú, aquí en estos micrófonos reaparecieron después de unas largas vacaciones, pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Esperamos ya mejor de salud, ¿verdad? Ya mejor todavía. Esta semana tengo 2 intervenciones en ISEMIN, pero esperamos que pronto estemos ya mejor. Primero Dios va a salir muy bien. Y me da mucho gusto darle la bienvenida al licenciado César David Tapia Estrada. Es licenciado en Antropología Social. Claro. Y viene de la Defensoría de Derechos Humanos de aquí, del municipio de Tenancingo. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido. Muy buenas gracias. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo el mensaje de los derechos humanos como una herramienta del pueblo para poder gozar de una vida digna. Me da mucho gusto compartir el espacio con el profesor, con ustedes. Un saludo a toda la audiencia y reitero un agradecimiento por la invitación. Muy bien, platicaremos de derechos humanos, importantísimo. Y bueno, ahora dejé para el último a nuestra compañera Tere Reyes. Dicen que primero las damos, pero como ya hay equidad, ¿verdad? ¿Cómo estás, Tere? Bienvenida a Raíces Guadalupanas. Hola, buenos días a todos. Pues qué gusto estar nuevamente con ustedes, iniciando semana y felicitando a todos los jóvenes que nuevamente ya regresaron a la universidad, a sus estudios académicos. Felicidades a todos los que ayer recibieron sus resultados aprobando su examen de evaluación para un trabajo. Qué gusto, sobre todo los docentes, sobre todo los maestros. Qué gusto que aquel esfuerzo, todo ese empeño que le pusieron para poder aprobarlo se haya logrado y que tengan ya una bolsa de trabajo para seguir luchando en la vida, seguir sirviendo a esta sociedad para que cada día construyamos un mundo mejor. Les deseo que sean felices este día y le pido a Dios grandes bendiciones para todos ustedes. Buenos días. Muy bien, buenos días, Tere, y saludo a Ernesto Martínez en la operación técnica y producción del programa, saludo a Cris en las cámaras, saludito a Quique en la página web y saludos a Gaby también en esta mañana. Pues vamos a escuchar el Santo Evangelio, Tere, lo que la liturgia nos presenta en esta mañana del 5 de agosto, por favor. Bien, vamos en este momento a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 13 al 21. Al oírlo, Jesús se retiró de allí en una barca aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora ya es avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, denle ustedes de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él dijo: tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos, y los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños.
Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 14, del 22 al 36, varios signos, milagros que realiza Jesús. Dice que después de que sació la multitud, Jesús les dijo a sus discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. Subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo, pues la barca ya estaba lejos, era acosada fuertemente y sacudida fuertemente por las olas, por el viento. Tenía viento en contra, dice el evangelista Mateo. Y a la madrugada, así como también lo dice en el capítulo 14, cuando la barca estaba ya a punto de hundirse, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron más y decían: es un fantasma. Qué mensaje, qué texto tan pintoresco, tan lleno de contrastes, de matices, y que tiene un mensaje tan bello, tan importante. Recuerden que lo más importante de la Sagrada Escritura es lo que quiere decir y lo que nos quiere transmitir. Y pues dice que esa barca que bien la podríamos representar de muchas maneras. Esa barca puede ser la barca de tu vida, puede ser la barca de tu matrimonio, puede ser la barca de la familia en general, la barca de nuestra propia comunidad, esa barca que muchas veces es fuertemente azotada por el viento, los vientos que le son en contra, los vientos que a veces son huracanados en nuestra vida, las tormentas, las preocupaciones, las enfermedades, las crisis en todos los aspectos, incluyendo la económica, y a veces parece que nos desesperamos y nos estamos hundiendo, y es cuando preguntamos muchas veces en nuestro corazón: ¿y Dios dónde está? Si yo le pido, si yo le busco, si yo le grito, si yo le suplico y me estoy hundiendo, y Dios no está, y Dios no aparece. Pero Mateo es elocuente y revelador cuando dice que a la madrugada aparece Jesús. ¿Por qué a la madrugada? Porque recordemos que cuando va a amanecer es cuando más frío se siente, y cuando está a punto de amanecer es cuando más oscuro está. Es exactamente cuando la situación es tan crítica, cuando ya no hay otra seguridad humana, cuando la última y la única opción que nos queda es esperar en Dios, es cuando justamente aparece Dios. Lo que antecede a un milagro es la confianza plena, el despojarnos de todas las seguridades para depender solo de Dios. No puede haber un milagro, no puede haber un prodigio en la vida de alguien que viene a pedirle a Dios y va a hacerse una limpia, viene a pedirle a Dios y tiene su amuleto para la buena suerte. No, es solamente confiando en Dios cuando ya no hay ninguna circunstancia y nadie aparece cerca para ayudarte. Cuando solamente, única y exclusivamente dependemos de Dios, es cuando Dios aparece en nuestra vida, porque Él no llega tarde ni llega temprano, Él llega en el momento exacto, en el momento adecuado. Por eso dice que aparece caminando sobre las aguas y ellos se asustan más. Muchas veces nos asusta la forma de ser, de actuar de Dios, que es fortuita, que es inesperada, que es un Dios impredecible, que es un Dios que se sale de los esquemas humanos y de la lógica humana para hacer cosas a veces inesperadas. Y por eso dice que Jesús aparece y ellos, llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: tranquilícense, no teman, soy yo, no tengan miedo. Es la voz del Mesías, es la voz de Jesús, el Señor, el que dice: tranquilos, solo confíen en mí, tranquilos, no teman, no tengan miedo, porque todo el que confía en Dios no quedará defraudado. Bueno, pues es un texto maravilloso y le podríamos sacar muchos comentarios de lo que el Señor nos dice a través de la Sagrada Escritura, de cómo esa barca puede ser tranquilizada si tú te acercas a Jesús, si tú te confías en Él y lo experimentas en tu vida, y sentirás esa tranquilidad y esa paz y esa confianza. Bueno, pues así es, así pasa este primer mensaje. Después dice que Jesús tendió la mano a Pedro, lo rescató, subieron a la barca y calmó al viento y se postraron ante él. Al llegar a la otra orilla de Genesaret, cuando la gente del lugar le reconoció, difundió la noticia y bueno, pues fueron muchas personas a encontrarse con Jesús. Que el Señor calme nuestras tormentas, nuestros vientos huracanados, nuestro viento en contra, pero que nosotros confiemos plenamente en Él y nada más en Él y en nadie más. Y bueno, pues Tere, ¿qué te parece si iniciamos con la entrevista? Hoy tenemos dos invitados
importantes, con 2 temas muy interesantes. ¿Se les parece? Vamos a empezar con el profesor Tirso Rodríguez. Celebrábamos, con el permiso del licenciado César David, ayer celebrábamos el Día del Sacerdote, Día de San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes. Vaya un saludo, una felicitación para todos los sacerdotes, desde nuestro señor obispo y todo el presbiterio de nuestra diócesis, un saludo y una gran felicitación y un reconocimiento muy grande por la labor que realizan, su ministerio que realizan. Pues una felicitación muy grande, y hay mucho que platicar de Juan María Vianney, profesor. Efectivamente, Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes del mundo. Anteriormente era el patrono de los párrocos, pero en la época del Papa Juan Pablo II destinó que todos, incluyendo desde él hasta el sacerdote más sencillo, más humilde, que esté en el rincón más apartado del planeta, patrono de él. Pero me llama mucho la atención esta biografía, y bueno, tenemos tantas cosas que podemos hablar de Juan María Vianney. En primera instancia yo diría el almácigo de Vianney. Ajá. Es una metáfora almácigo de Vianney. Es ahí donde la planta florece y lleva una vida hermosa. Pero aquí yo le llamo el almácigo de Vianney, su cuna familiar, en particular su mamá. Una señora muy buena, católica, de una fe muy fuerte como una roca, una fe transparente como el agua cristalina de una fuente, que le supo inculcar a Juan María Vianney, a su Juanito, así le decía desde los 4 años, el rezo del Santo Rosario, el Padre Nuestro, la de María, el amor a un crucifijo, el amor a la Santísima Virgen. Lo llevaba a rezar al templo, y todos los días a la misa de 6 de la mañana, ahí va con su mamá, lo sentaba en la primera banca, decía, aquí está mi Juanito, y desde ahí fue tomando esa semilla, le fue inculcando años más adelante en la lectura del Santo Evangelio, cuando ya tenía la edad propia para leer. Pues definitivamente él reconoció en vida que la semillita que se fue cultivada de lo que él ya le había puesto en su corazón, en su persona, fue definitivamente su mamá. Por ello decía, ahí en ese seno del hogar estuvo el almácigo de Juan María Vianney. Y aquí, como una enseñanza para todas las madres que nos escuchan, tienen un jovencito, pues quieren que tengan un santo como Juan María Vianney, ustedes deben de ser ese almácigo, inculcándole a sus hijos el rezo al Santo Rosario, y adherido a lo que seas hace rato, visitas en los santos jubileos, visitas a Jesús, a Eucaristía, en fin, muchas cosas. Pero hay algo esto que usted dice es tan importante, porque nos quejamos mucho a veces de que hacen falta vocaciones sacerdotales, necesitamos sacerdotes más santos, pero la semilla está en la familia. Si en una familia se critica, se ataca al sacerdote, pues el niño obviamente escucha, nunca va a querer irse sacerdote. Hay sacerdotes santos, hay sacerdotes entregados. Cuando un sacerdote comete un error se magnifica, no quiere decir que esté bien, pero se magnifica. Pero todos los días hay sacerdotes que hacen su labor, su trabajo, calladamente, entregadamente. Entonces, si a los niños, si en casa hablamos de estos sacerdotes, de las cualidades, el niño irá despertando esa semillita, ese deseo de querer ser sacerdote, además de la oración. Y es lo que pasó con Juan María Vianney, que ya vendrá usted a decirnos que no era el más letrado, ¿verdad? Efectivamente, y sobre todo aquí una lucha constante, y que no hay que doblar las manos, porque recordemos que a los 17 años Juan María Vianney manifestó en su familia querer ser seminarista, pero la mamá le apoyó, no así el papá, quien se resistió en un principio a esa postura machista de los papás. El papá le concedió el permiso después de que la mamá luchó 2 años más. A los 19 años, Juan María Vianney entra al seminario, pero le costó una lucha con el papá. Finalmente el papá accedió y dio. Y lo que me decías, mira, efectivamente, inclusive hay un autor que lo titula como el burro Vianney, y él también así se autodenominaba, el burro Vianney. ¿Por qué? Porque era muy malo para el aprender el latín, la filosofía. Y menciono el latín porque en ese momento la preparación de un seminarista era básicamente latín, para ir a dar el salto hacia la filosofía, a la teología y toda la preparación de un sacerdote. No se le daba a Juan María Vianney,
pero él decía, si con una quijada de un burro Dios hizo una maravilla, ¿qué no hará con el burro completo? Ese el burro. Y efectivamente no le entraba la letra, como decimos aquí en México, pero tuvo compañeros seminaristas, uno de ellos que a la postre llegó a ser arzobispo. En el mejor de los afanes de enseñarle a este seminarista que era un tanto lento, un día desesperado su amigo le da un golpe regañándole, pero sorpresa, ahí da una de las primeras manifestaciones Juan María Vianney de su humildad. Él, agredido, ofendido, recibió la bofetada, se le hinca ante su compañero y le pide perdón por ser tonto, no aprender las situaciones. Inmediatamente la enseñanza, aquel amigo que llegó a ser arzobispo, llegó a hincársele también, dice, perdóname tú, yo no tengo paciencia para enseñarte, pero él nunca se doblegó y dice, tengo que aprender. Y él le tenía mucha devoción a San Francisco Regis y sabía que San Francisco Regis era un gran sacerdote y hizo una caminata desde su pueblo natal hasta la tumba de San Francisco Regis, que distaba 100 kilómetros, con la firme intención de orar ante la tumba de este santo y pedirle que le ayudaran aquellos estudios que para él eran difíciles. Efectivamente se aventó los 100 kilómetros a pie, tocando en puertas y puertas que se encontraban en los diferentes caminos, aldeas, rancherías, etcétera, pidiendo el pan, el alimento, y cuando se lo negaban algunas familias que no tenían buen corazón, él comía hierbas, tomaba agua de las fuentes del riachuelo, de una poza, etcétera, y dormía bajo un árbol cuando no era albergado en una casa, en algún domicilio. Pero finalmente llegó ante la tumba de San Francisco Regis y ahí se arrodilló y le dice, mira, ayúdame, yo quiero ser sacerdote, haz que este latín que es mi obstáculo se me dé un poquito más. Y efectivamente regresó nuevamente al seminario, nuevamente con dificultades con el latín, pero finalmente ahí estuvo presente. ¿Cuántas veces leía en su biografía que ahora sí lo iban pasando, lo iban considerando por su santidad, por su buena actitud, no tanto por sus calificaciones, sí, sino por su buena actitud y esa manera de comportarse dentro del seminario? Finalmente, y se cumplió ese sueño, esa gran ilusión, y fue ordenado sacerdote, pero los ataques del enemigo, sí, pero mira, no, era de esperarse, pero hay una anécdota muy hermosa, muy bonita, porque uno de sus padrinos, protector, impulsor, fue el sacerdote Valey, disculpen si la pronunciación francesa no se me da, pero es Valey. Él fue el que intervino mucho y cuando en un primer examen no aprobó por el sinodal todo lo que tenía que probar para ser sacerdote, su protector Valey intercede una vez más para que le den una segunda oportunidad. En esta segunda oportunidad que llevaba la gracia de San Francisco Regis, ya medio se defendió, pero recordemos que esto se da enmarcado en aquellas secuelas que dejó la Revolución Francesa, donde una persecución tremenda a los sacerdotes provocó que en aquellas regiones hubiese una escasez de sacerdotes. Entonces le dicen al padre Beley, bueno, mira, está tan dura la situación, necesitamos sacerdotes, que contéstame 3 preguntas. ¿El seminarista es piadoso? Sí. ¿El seminarista es amplio, ferviente hacia la Virgen María? Sí. ¿Reza el Santo Rosario? Sí. Con esas 3 sís fue suficiente para que lo ordenaran sacerdote. Precisamente cuando el obispo lo ordena, le impone las manos y le dice, Juan María, ya no te perteneces, ahora perteneces a Dios. Y efectivamente lo mandan un año como vicario, precisamente con su protector, el padre Valey, estuvo un año como vicario. Al paso de este año lo mandan a la aldea de Ars, que en ese momento era una aldea de 240 habitantes, y empieza la cosecha para el reino del Señor, y lógico era esperarse, Satanás, el diablo, el villaco, como le decía, el pajarraco,
lo empezó a hostigar, molestar, y ahí se dio una de las tantas manifestaciones que los grandes exorcistas manejan en sus 4 modalidades de la acción extraordinaria del demonio. Una de ellas es la vejación, que es hostigar desde fuera a la persona, de tal manera que Juan María Vianney lo golpeaba, lo arañaba, lo tiraba de la cama, le azotaba las puertas, le hacía abrir puertas, las cortinas, le hacía travesura y media, y todavía se atrevía a decirle: Vianney, Vianney, comelón de patatas. Él se alimentaba mucho de patatas, de papas, y así lo quería menospreciar, pero sabía que con esa austeridad, con esa privación de alimento, estaba conquistando muchas almas. De tal manera que que también le decía el Yaco, el gavilán, cada vez que al día siguiente iba a caer un pez gordo entre el confesionario de Juan María Vianney, toda la noche se ponía furioso y lo empezaba a molestar demasiado. Decía: es buena señal. ¿Por qué? Porque yo sé que mañana va a caer un pez gordo. Y efectivamente al día siguiente llegaba un feligrés que vertía un cúmulo enorme de los pecados más drásticos que podamos imaginarnos. Y sí, definitivamente lo estuvimos hostigando mucho. Pero cómo oraba, cuente la anécdota de cómo oraba en el baño Juan María Vianney. A ver, esa no me la sé, no. La respuesta que daba, ¿no? Porque pues siempre el demonio lo estaba fastidiando. Hostigando. Entonces cuando iba al baño Juan María Vianney, pues se ponía a orar en el baño, y alguien le dijo: ¿cómo puedes orar en el baño? Dice, y él decía y le contestaba así al demonio: pues todo lo que yo rezo es para Dios, todo lo que sale de mi boca es para arriba, y todo lo que sale del otro lado es para el pajarraco. Efectivamente, mira, yo esta se la escuché narrada precisamente en los micrófonos de María Visión. Se la atribuyen a Santa Teresa de Ávila, que les decía al demonio: ¿cómo es posible que estás aquí en el baño, estás fumando y estás orando? Y le contestó Santa Teresa de Ávila al demonio. Dice: mira, fumo para mí, oro para Dios, y lo demás es para ti. Pero bueno, es importante, sí. Mira, Pero su confesionario, que siempre estaba lleno, que venían, después de que era una aldea, Ars, canta gente, cientos, por la época que estamos hablando, cientos y cientos de personas llegaban a esta aldea para confesarse con el santo, que había trascendido ya su fama en toda la región, toda y después la comarca. toda la comarca. Efectivamente, tuvo que ampliar inclusive el horario de confesiones a 15 horas diarias. ¿Quién se aguanta estar ahí en un confesionario 15 horas escuchando a los penitentes? Y Dios le dio la siguiente gracia de saber leer las almas, porque algunos penitentes, algunos feligreses trataban de ocultar algunos pecados, o hacían que se les olvidaba, o querían maquillar, suavizar el pecado, y él se los desenmascaraba: mira, te olvidas esto y esto y esto y esto y esto. Y nos soltaba con santo y seña todas las secuelas que traían atrás de un camino de pecados. Sí, es bastante hermoso, sobre todo esa capacidad que Dios le dio de leer las almas. Es muy notorio cuando en estas peregrinaciones que tú mencionas, llega una peregrinación de una parroquia cercana a la aldea de Ars, y va al frente el párroco correspondiente, van los feligreses, y va una mujer con vestimenta negra, consecuencia, símbolo de viudez. Ella sabía que su esposo se había lanzado de un puente hacia un río suicidándose, y esta señora le dice al párroco que va al frente de la procesión de la peregrinación: concédame una entrevista con este santo cura de Ars, que se tiene ya olores a santidad. Cuando llegan al templo, antes de que le concertaran la cita con él, el santo se dirige a ella y le dice: está salvado, está salvado. Se sorprende la mujer: ¿cómo es posible? ¿Qué sabe usted de mí? Sí, si tú quieres salvar de mí, de tu esposo, se está salvado. Y aquella mujer que tenía la conciencia de que la persona que se suicida, en un porcentaje muy certero, muy cercano al 100% se condena, dice: ¿cómo es posible? Si mi esposo se suicidó, se mira. La distancia que hay del puente a la superficie del agua
fue suficiente para que tu esposo se arrepintió y él afirma categóricamente, está en el purgatorio. Tú y yo vamos a orar porque tu esposo va a salir en un tiempo que es el purgatorio. ¿Cómo supo leer esa situación? Y así como esa, hay otra muy importante cuando otra mujer llega con su niño de 8 años en brazos, el niño estaba paralítico, paralizado, y ella también queriendo en esa multitud enorme de gente abrirse un espacio y llegar hasta el santo cura de Ars. Él al verla se dirige a la señora y le dice, oiga señora, ¿no cree que el niño está muy grancito? Tenía 8 años y lo está usted cargando. Mire, santo cura, si yo lo vengo cargando porque él es paralítico, no puede mover sus piecitos. El santo cura, y qué hermosas esas expresiones cuando se manifiesta corporalmente lo que emana del corazón, le da un beso al niño, se mira, ve al sagrario, vas a orar y tu niño se va a sanar. Al cabo de una hora regresa a donde estaba Juan María Vianney y el niño en delante de él pide alimento, se le suelta de los brazos a la mamá y corre y brinca y saltaba de gusto. El niño estaba sanado. Ahí en la persona de Juan María Vianney una vez más se repite aquel caso del paralítico que nos narran los evangelios, cuando después de que bajaron aquel en la camilla quitando el techo de aquella casa, salió con su camilla en las manos. Pues, maravillosas cosas que tiene. Historias y anécdotas de Juan María Vianney, patrón de los Adelante. sacerdotes, reiterando el saludo y la felicitación para todos los sacerdotes. Pues tiene que venir muy pronto para seguir platicando de este santo y de otros santos que nos enseñan tanto en nuestra vida a nosotros, profesor. No lo despido, espero que siga aquí con nosotros en la mesa. Si nos permite, vamos a hacer una pequeña pausa musical para regresar y platicar con el licenciado César David Tapia Estrada, que es defensor de los derechos humanos. Y también las arañas te tienen un baúl de los recuerdos, estamos en tus manos, Sí. ¿tú dices? Sí, será en esta semana, con todo gusto. Bueno, ¿Sí? adelante. Muy bien, vamos a la pequeña pausa y regresamos para platicar con el licenciado de Derechos Humanos. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado.
guste de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Estamos de regreso en su programa Raíces Guadalupanas, platicando con dos personalidades, con el profesor Tirso Rodríguez, que ya lo escuchamos, y con el licenciado César David Tapia Estrada, defensor de los derechos humanos en el municipio de Tenancingo. Licenciado, pues vamos a hablar de la Defensoría de los Derechos Humanos, que siempre es una constante y algo muy importante en nuestro municipio. Así es, por esta ocasión quisiéramos fortalecer el mensaje que en días pasados vino a compartir la compañera Guadalupe García. Y bueno, en el mismo sentido nosotros quisiéramos hacer algunas precisiones, hablando obviamente desde la Defensoría de Derechos Humanos, cómo nosotros percibimos el contexto en el que nosotros estamos trabajando. Quisiera comentar algún análisis interno de la Defensoría, cuáles son las condiciones en las que nos encontramos, el equipo de trabajo, cómo estamos conformados y demás, para partir de ahí hacia reiterar cuáles son los objetivos que tenemos bien fundamentados y proyectados desde la Defensoría con el propósito de acercar el mensaje de los derechos humanos y obviamente de la vida digna hacia toda la población, principalmente pues como bien lo sabemos, a los grupos más vulnerables, que son quienes lo necesitamos. Muy bien, entonces se está compactando el equipo, el grupo, ¿cómo está el organigrama ya? Sí, bueno, comenzamos en ese sentido por ahí. La Defensoría de Derechos Humanos legalmente, aunque sea reconocido como un organismo gubernamental, un órgano público, es autónomo en el sentido de que podemos nosotros tomar nuestras decisiones sobre cómo vamos a operar y cómo nos vamos a conformar como organización. En ese sentido, cabría mencionar que el único personal que ahorita está en la Defensoría, digamos, en la nómina, como está reconocido, es un servidor y una compañera que nos apoya ahí en la coordinación administrativa. ¿Por qué solo dos personas? Desconozco la situación, sin embargo, me he apoyado del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, que también se está aterrizando aquí en el municipio, para poder apoyarme de algunos becarios que son jóvenes que recién egresaron de distintas licenciaturas, Derecho, Psicología, Pedagogía, Antropología, un servidor, para hacer un equipo interdisciplinario y poder brindar un servicio amplio e integral a la población. Sin embargo, ha habido algunas irregularidades en la aplicación de este programa del Jóvenes Construyendo el Futuro, que a nosotros, al interior de la Defensoría, nos ha presentado algunas adversidades que tenemos que ir resolviendo, puesto que los jóvenes que estaban ya dentro del equipo trabajando resultaron ser votados por el sistema.
porque según lo que nos argumenta la persona que es responsable de su aplicación aquí en el municipio, llegó hasta el tope, a pesar de que no hemos llegado a la fecha que supuestamente se había comentado que iba a estar abierto este programa, que no solamente es para que consolidemos el equipo de la Defensoría, sino que es un programa que les permite a todos los jóvenes del municipio poder acceder a espacios laborales para tener experiencia y poder desempeñarse. Exactamente. Esa es la... Porque hablábamos, ahora que vino Guadalupe García, hablábamos de esto, de qué tanto es autónoma. Ese es el punto, digamos, central, ¿no? Porque usted dice, está en la nómina, realmente sí hay alguna violación de derechos humanos, perdón, trátese de quien se trate, ¿actuarían ustedes a pesar de que ustedes pues están dentro de la nómina? Sí, mire, cabe señalar que la Defensoría está legalmente constituida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el Reglamento de Organización y Funciones de las Defensorías Municipales del Estado de México, y de acuerdo con la ley es un órgano público autónomo. Sin embargo, el presupuesto que nosotros debemos de utilizar para poder desempeñar todas nuestras actividades viene directamente del ayuntamiento municipal, tanto mi sueldo como defensor, como el presupuesto de la Defensoría. No obstante, en la Defensoría hasta el momento yo he financiado con mi propio sueldo todo el material que hemos necesitado adquirir para poder desempeñar nuestro trabajo: viáticos, folletos, mesas, trípticos, carteles. Todo eso ha salido de un servidor, puesto que el ayuntamiento no nos ha facilitado hasta el momento nada de presupuesto. Sin embargo, nosotros reivindicamos la autonomía y la ejercemos, en el sentido de que actuamos sin distinguir, porque no existen amistades dentro del ayuntamiento. O sea, nosotros operamos libremente y siguiendo uno de los principios éticos, que es solidarizarnos incondicionalmente con el pueblo y con las víctimas de violación a derechos humanos. Eso que usted está diciendo nos da confianza, porque usted acaba de decir, bueno, para decirlo claro, usted cobra en el ayuntamiento, y sin embargo está diciendo pues, que no ha tenido el presupuesto. Y aquí le preguntamos, y vamos a tenerlo pronto al presidente nuevamente, aquí, que ya nos prometió que viene muy pronto al programa, cómo poder realmente luchar y pugnar por los derechos humanos si la Defensoría no tiene ni para lo básico, ni para lo de papelería, ni para los viáticos. ¿Cómo realmente? Entonces, es como poner a trabajar a alguien con las manos atadas para que no me des mucha lata, nomás es una simulación. Eso no puede funcionar, esos tiempos ya deben de acabarse, ¿no? Claro, y lo comentas muy bien, intentan coartarnos en nuestra actividad de promoción de derechos humanos y de defensa ante las violaciones a derechos humanos, puesto que, como bien te lo comento, no hay personal en la Defensoría, solamente un servidor, una compañera que está en la coordinación administrativa para un municipio que hasta 2015 era aproximadamente de 97,000 habitantes. En ese sentido es un trabajo gigantesco el que nosotros tenemos que realizar, y cabe señalar otro aspecto. Actualmente yo tengo el equivalente dentro del municipio a un director de cualquier dependencia de gobierno. Sin embargo, mi sueldo es menor al límite mínimo de cualquier director de cualquier dependencia de gobierno. Incluso es la única área que cuenta con solamente 2 personas laborando dentro de este organismo público, ¿no? Y bueno, pues eso es absurdo, ¿no? Siendo que... A eso nos referimos cuando decimos que no es autónomo, no porque usted, en este caso que lo está diciendo públicamente, no actúe con toda ética, con toda libertad y como la ley se lo permite, sino porque aquí habrá que decirlo, el ayuntamiento, en este caso, señor presidente, no está cumpliendo con este punto tan importante. Sabemos que en materia de derechos humanos el país pues tiene una mala calificación, entonces esto se va traduciendo o se va llevando, si observamos cada actitud de los municipios, de los ayuntamientos. No podemos tener un gobierno nuevo, una mentalidad nueva, una
como se llama, la nueva transformación, a la cuarta transformación del país, si no se respetan los derechos humanos, si no se apoya un organismo tan importante que es la Defensoría, ¿no? Claro, y ahora, ¿a qué contexto nos enfrentamos, ¿no? Así está como te lo comento anteriormente, así está la organización dentro de la Defensoría, pero ¿a qué contexto municipal, que es donde tenemos la jurisdicción para actuar y defender derechos humanos, a qué contexto nos enfrentamos? Y bueno, solamente basta con abrir los ojos, darnos cuenta de cómo está el municipio de Tenancingo y vemos que hay problemas bastante graves en cuanto a la contaminación del medio ambiente, por ejemplo, con pues todo el desagüe que va a caer al Salto de Tenancingo. Vemos que es una belleza natural que actualmente está devastada, ¿no? Sí. Incluso hay bastantes problemas de contaminación del medio ambiente, igual con todos los agrotóxicos de las empresas floricultoras, por ejemplo. Hay problemas, y eso los vemos de salud, ¿no? Que es otro derecho humano, y los percibimos en los hospitales generales, la negligencia de algunos funcionarios por atender adecuadamente a quien lo necesita, ¿no? Y bueno, vemos que también, a pesar de que hay bastantes escuelas, por así decirlo, en Tenancingo, el nivel de formación del pueblo termina siendo mínimo, puesto que los empleos que se ofrecen solamente son de comerciantes, ¿no? No hay el desarrollo intelectual, profesional del grueso de la población de Tenancingo, entonces nos niegan tanto la educación, el trabajo, y si hay alguna intervención y eso se traduce, en la terrible inseguridad que tenemos. Es otro punto. Si hay alguna intervención por parte del ayuntamiento, sigue siendo menor que mínimo, por así decirlo, no valga la redundancia. En cuanto a seguridad, el pueblo sigue inseguro, se siguen presentando crímenes, incluso me atrevería a decir de que los policías, en vez de perseguir a los criminales, persiguen a la población y se cometen detenciones arbitrarias. Hay bastantes casos que llegan a la Defensoría de que los policías no nada más los detienen injustamente, sino que en el trayecto a presentarlos a las galeras municipales o al centro penitenciario son golpeados, torturados, les quitan sus propiedades, sus pertenencias. Todo eso lo sabemos y no es un secreto y no podemos decir, ay no, ¿cómo creen? No, claro que se da y lo hemos vivido. Entonces eso se da y eso se debe de acabar. Yo creo que a lo mejor podremos decir un poquito en defensa del presidente o del ayuntamiento actual, pues va todavía poco tiempo de administración, van fluyendo los recursos. Se tuvo que cambiar mucho de la logística para que los recursos lleguen y lleguen etiquetados y todo está bien, pero son cosas que no deben de seguir pasando y deben de darse soluciones, porque si no seguiremos en lo mismo, seguiremos exactamente igual, sin avanzar nada, y seguirá habiendo esas violaciones que son lo más importante, de lo más importante que debemos de cuidar, ¿no? Sí, me gustaría señalar un punto antes de que se me pase. El Estado tiene obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos. El Estado está obligado, en todas sus instituciones de gobierno, sus funcionarios públicos, estamos obligados a promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. En ese sentido, al incumplir con estas obligaciones, al vulnerar la dignidad de la población, los funcionarios públicos, solamente los funcionarios públicos cometen violaciones a derechos humanos. Solamente el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, a través de los servidores públicos, de las autoridades municipales, estatales o federales, cometen violaciones a derechos humanos. Entre ciudadanos eso no es posible. Por eso hay que identificar cuando un servidor público es prepotente, negligente, hace un uso excesivo de su autoridad, de su poder, de su fuerza y vulnera la dignidad de la persona. Ahí hay las violaciones a derechos humanos y ahí es donde nosotros tenemos que actuar para, como pueblo, lo digo así, para organizarnos y defender colectivamente nuestros derechos humanos, puesto que gozar de todos y cada uno de nuestros derechos sería equivalente a decir que apenas vivimos en el límite mínimo de una vida digna. Ahora, la pregunta fuerte, ¿el presidente tiene la facultad para despedirlo a usted? Pues no, ni para llamarme a compadecer, puesto que soy un organismo, represento un organismo público autónomo
y nos coordinamos directamente con la CODEM y con todas las instituciones de gobierno para llevar el mensaje de que tienen que cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. ¿Y no hay una ley en la CODEM que pueda ayudarles a ustedes a que haya más recursos, que realmente se les inyecte más recursos en la Defensoría? Pues no, porque el presupuesto es asignado directamente por el ayuntamiento municipal. Sin embargo, sostengo que la defensa de los derechos humanos no se debe de reducir a la Defensoría de Derechos Humanos del municipio, sino que tendría que ser equivalente a un movimiento amplio que sea impulsado por el pueblo organizado, que defienda sus derechos humanos y que luche por lo que estábamos platicando anteriormente con el profesor, gozar de una vida digna, libre para todos, en donde todos podamos gozar de justicia, de democracia, de un medio ambiente sano, de salud, ¿no? Y principalmente los grupos más vulnerables, ¿no? Como lo somos mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, que nos encontramos en asilos, hospitales, centros de rehabilitación, en situación de calle, de extrema pobreza, en las orillas de las comunidades. Todos nosotros tenemos que conocer nuestros derechos humanos, acercarnos, organizarnos y luchar por un modelo de vida digna para todos, sin discriminación. Y se puede hacer una observación, ¿cómo se llama? Una recomendación cuando hace en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hace una recomendación, o ¿cómo le llaman? Sí. Con recomendación a los gobiernos. ¿Ustedes no lo pueden hacer al gobierno municipal? Como tal, una recomendación, ese recurso, esa figura, no, porque estaría incumpliendo, estaría tomándome atribuciones que no son de mi competencia y puedo fincar alguna responsabilidad. Sin embargo, podemos acercarnos y sugerir a los funcionarios públicos que actúen con pleno respeto a los derechos humanos, en el sentido de que podamos apoyar a la población que está careciendo de algún derecho humano, como es el agua, como es la atención médica, como es acceder a un recurso jurídico para garantizar la justicia frente a algún problema que se le haya presentado. Nosotros nos acercamos y tratamos de persuadir al funcionario y de hacerlo recapacitar en sus obligaciones en materia de derechos humanos, sugiriéndole que debe de cumplir con sus obligaciones para evitar iniciar un trámite de queja, que eso también lo hacemos nosotros. Cuando la persona denuncia los abusos de poder de la autoridad, nosotros iniciamos un trámite de queja por violación a sus derechos humanos. Y ya la CODEM investiga y es esa figura quien emite las recomendaciones a los ayuntamientos municipales. Y cuando se trata de una violación con el Poder Judicial, es decir, que no le hacen caso porque estábamos hablando el otro día con la misma Guadalupe García, se protege al infractor y la víctima se le abandona a su suerte. Es un tortuguismo tremendo lo que tiene la aplicación de justicia. Se supone que debe ser pronta y expedita la aplicación de la justicia, pero está muy lejos de ser real esto. Claro, desafortunadamente esto que comentas es cierto, sin embargo también debemos ser conscientes de que es los representantes ejecutivos de los gobiernos municipal, estatal y federal quienes deben de impulsar estas acciones para que su cuerpo de trabajo, sus instituciones como es el Ministerio Público, la Procuraduría, las Fiscalías, trabajen adecuadamente, den una atención pronta, expedita, óptima, integral a la persona que ha sido vulnerada en alguno de sus derechos. Y nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo por hacer la sugerencia a los funcionarios de que actúen con base en sus obligaciones. Sin embargo, pues es el Ejecutivo quien debe de dar las indicaciones directas para que los derechos humanos durante su administración sean un eje central de gobierno. No compete a la Defensoría llamarle atención a los funcionarios, sino al Ejecutivo, que es el que representa todo el cuerpo del ayuntamiento, del gobierno municipal. Él es quien debe de dar esas indicaciones a todo su cuerpo de trabajo para que se cumplan con las obligaciones del Estado. De lo contrario, al no ser los derechos humanos un eje central, se estarían vulnerando derechos humanos y se estaría negando a la población
que puedan acceder a ese modelo de vida digna que tanto anhelamos. Entonces el Ejecutivo, el presidente municipal, tiene la facultad de motivar o de incentivar, o no sé cómo llamarlo, de en su momento o en su caso exigir a los agentes del Ministerio Público a actuar con más prontitud, con más eficacia. Y no solo a los del Ministerio Público, a todos los funcionarios públicos, porque él es quien representa. Él sí, yo me refiero porque se supone que es ya como otro poder, ¿no? El Ministerio Público, cuando se trata de… ¿Cuántas carpetas de investigación están ahí? Mira, veo cuando voy ahí al Ministerio Público por alguna cuestión personal también de justicia que está ahí atorada, veo un mueble viejo ahí con tantas carpetas ahí de no sé cuánto tiempo, y dice uno, pero ¿qué pasa con esto, no? El presidente tiene la facultad de influir o de motivar o de exigir la actitud o la pronta ejecución ya de estos casos que están ahí atorados. Pues todos los funcionarios somos sujetos obligados a cumplir con estos mandatos constitucionales de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, todos. Y si pertenecemos a un ayuntamiento municipal, cabría que sea él quien dé la indicación, no sabría si directa o cuál sería el procedimiento para hacerlo, pero para que durante su gobierno se garanticen y se protejan y se respeten los derechos humanos a sus gobernados, que somos, en este sentido, el caso que estamos refiriendo, todos aquellos que habitamos y transitamos por el municipio de Tenancingo. Muy bien, pues licenciado César David Tapia, entonces tenemos a alguien confiable, usted lo puede decir así de frente al auditorio, confiable en la Defensoría de Derechos Humanos de aquí del municipio. Si hay una persona que va con usted, se queja de que ha sido violentada en sus garantías, en sus derechos, usted actuará conforme a la ley, conforme a derecho, exigiendo que se respeten esos derechos. Claro, obviamente cumpliendo con las atribuciones que regulan la operatividad de la Defensoría de Derechos Humanos. Sin embargo, también es importante hacer el trabajo de promoción de los derechos humanos, dar a conocer la información suficiente a la población para que conozcan sus derechos, para que sepan cuáles son, cómo poder ejercerlos y al mismo tiempo defenderlos, ¿no?, de manera organizada como pueblo. Quizá ese sería uno de los trabajos más hermosos que habría que cumplir desde la Defensoría, acercarnos a la población, ser parte del pueblo y hacer de los derechos humanos una herramienta para que podamos luchar por una vida digna. Ese es el mensaje principal de los derechos humanos. Todos tenemos el derecho a gozar de una vida plena, libre, justa, para todos sin discriminación. Ese sería el mensaje que habría que fomentar, ¿no?, a través de todas las plataformas posibles. Y sin embargo sabemos que aquí en nuestro país, mientras no haya una sanción, que todo mundo, o sobre todo los funcionarios públicos, digan, pues tal funcionario público fue despedido, fue sancionado, fue inclusive llevado a una instancia más superior por violar los derechos humanos. Mientras no exista eso, a veces no pasa nada, ¿no? Pues estamos en el país de la impunidad. La funcionaria pública, el funcionario público llegó de mal humor a su oficina, trata como quiere a la gente, sobre todo a la más humilde, a la que no se sabe defender, y no pasa nada. Entonces, a eso me refiero. Si llegaremos a saber un día que un funcionario público de una oficina pública fue despedido, para decirlo lo menos, por no ser respetuoso de los derechos humanos. Me encantaría ver eso. Sin embargo, también soy consciente de que esos son procesos que tiene que impulsarlos el pueblo. El pueblo tiene que hacer esas denuncias y esas exigencias de justicia para que sean sancionadas todas aquellas personas responsables de las violaciones a los derechos humanos, que se emita un castigo adecuado y no nada más eso, sino que se establezcan las medidas necesarias para restituir el daño y garantizarle a la población medidas de no repetición de los hechos. Esos serían logros trascendentales, pero sería el pueblo quien debe de impulsarlos y nosotros
o en este caso desde la Defensoría de Derechos Humanos aquí en Tenancingo, vamos a hacer todo el esfuerzo posible porque el pueblo reivindique y se apropie de esta herramienta de los derechos humanos para que impulsemos juntos esas denuncias, esas exigencias que nos permitan ver esa realidad que aspiramos, que es la que comentas, ¿no? Ojalá que exista una sanción justa del tamaño del daño a quien lo haya cometido. Muy bien. Licenciado, pues entonces ustedes están en dónde los encontramos y si tiene algún número telefónico. Nosotros estamos ubicados en la presidencia municipal, estamos ahí metidos todavía, en la planta alta, subiendo las escaleras del lado derecho, ahí está ubicada la Defensoría de Derechos Humanos, pueden preguntar por un servidor, César David Tapia Estrada, yo actualmente dirijo la Defensoría, y el número sería 722 45 58 948. Repito. 722 45 58 948. 948. Muy bien. Pues licenciado César David Tapia Estrada, defensor de los derechos humanos en el Ayuntamiento de Tenancingo, del municipio de Tenancingo, muchas gracias por venir esta mañana a Reyes Guadalupanas. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y gracias al profesor también por compartir el espacio aquí con nosotros. Y esperemos que haya sido enriquecedora esta plática, bastante nutrida de temas muy diversos, pero encaminados hacia lo mismo, gozar de una vida digna. Muy bien, muchas gracias y lo esperamos pronto. Muchísimas gracias. Gracias al profesor Tirso Rodríguez por venir esta mañana. Quedamos también centrados para continuar en una próxima ocasión con la biografía del santo cura de Ars, Juan María Vianney, y sobre todo está muy casada con estos días que estamos viviendo aquí en Santa Catedral, el Santo Jubileo. Muy bien, muchas gracias, profesor. Gracias a Tere Reyes por tu presencia esta mañana en Reyes Guadalupanas. Gracias a Ernesto Martínez en la producción de operación técnica. Gracias a la señora Cris en las cámaras. Gracias a Kika en la página web. Saludos a Gaby. Gracias a usted por escucharnos y vernos. Lo esperamos mañana a las 10. Que tenga feliz inicio de semana. La Pastoral de la Comunicación de la Diócesis de Tenancingo y la Radio Cristo Rey presentó su programa Raíces Guadalupanas, un programa que busca acercar las tradiciones, festividades y costumbres cristianas a nuestros hermanos migrantes que se encuentran lejos de su tierra. Raíces Guadalupanas, muchas gracias. Hasta la próxima.